Hoy vamos a hablar acerca de los dones espirituales. Primera de Corintios capítulo 12 y voy a leer desde el verso 1 para que entendamos mucho más el tema. Dice, hermanos, quiero que ustedes sepan algo, dice, respecto a los dones espirituales. Ustedes saben que cuando todavía no eran creyentes, se dejaban arrastrar ciegamente tras los ídolos mudos. Por eso, ahora quiero que sepan que nadie puede decir, maldito sea Jesús, si está hablando por el Espíritu de Dios. Y tampoco puede decir nadie, Jesús es mi Señor, si no está hablando por el poder del Espíritu Santo. Hay en la iglesia diferentes dones, pero que los concede, quien los concede, es un mismo Espíritu. Hay diferentes maneras de servir, pero todas, dice, pero todas por encargo de un mismo Señor. Y hay diferentes manifestaciones de poder, pero es uno mismo, es el mismo Dios, es uno mismo, el Dios, que con su poder lo puede hacer en todos. Dios da a cada uno, dice, Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia de su Espíritu, para provecho de todos. Por medio del Espíritu, a unos les concede que hablen con sabiduría o el don de sabiduría. A otros, por el mismo Espíritu, les concede que hablen en profundas lenguas o en conocimiento. A otros, el don de fe por medio del mismo Espíritu. Otros reciben el don de curar enfermos. Unos reciben poder para hacer milagros. Y otros tienen el don de profecía. A unos Dios les da la capacidad de distinguir o diferenciar entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero. Y a otros la capacidad de hablar en lenguas. Y todavía a otros les da la capacidad de interpretar lo que se ha dicho en esas lenguas. Pero todas estas cosas las hace con su poder el único y el mismo Espíritu, dando a cada persona lo que a él mejor le parece. Cuando miramos esta palabra, cuando miramos este pensamiento profundo que nos revela todo lo que tiene que ver con los dones, quiero como enriquecer en gran manera su mente. El apóstol Pablo siempre se encargaba como apóstol de afirmar las iglesias que en aquel tiempo eran esas iglesias primitivas, aquellas primeras iglesias cristianas, y una de esas iglesias cristianas era la iglesia de Corinto. Era una iglesia que cuando uno se pone a estudiar todo el libro, habían diferentes problemas dentro de la iglesia. Y una de las cosas que el apóstol Pablo hacía en la iglesia era establecer el orden, era enfocar, orientar, guiar a cada uno de los que estaban en la iglesia para que cada uno cumpliera el propósito de Dios según su vida, según su corazón, según también esos dones o esos regalos espirituales que Dios establecía a través de su Espíritu Santo en cada creyente. Entonces, la labor del apóstol era establecer el orden y que los dones del Espíritu y que todo lo que Dios quería que la iglesia llevara a cabo cumpliera una función ordenada, adecuada, sana, saludable, segura para cada uno de aquellos que estaban dentro de la iglesia. Esa es la labor del apóstol, ¿no? Genera esa estabilidad y va plantando esas bases firmes para que una iglesia realmente sea fuerte, sana y saludable. Ahora, Pablo empieza a hablar acerca de los dones. ¿Qué es un don? Un don es un regalo y es una capacidad espiritual, una habilidad espiritual que realmente la pone es el Espíritu Santo. No viene de humana capacidad. Es algo espiritual que pone Dios en el corazón de una persona o de una vida que ha aceptado a Jesucristo con el propósito de servir. Porque esa capacidad o esa habilidad espiritual es con el propósito de servir.
de servir a la iglesia y de servir en medio del cuerpo de Cristo o donde Dios quiera que usted pueda estar o habitar. Allí Dios quiere que usted pueda cumplir ese propósito de servir. Y creo que todos cuando aceptamos a Jesucristo estamos llamados a servir. Creo que estamos llamados a cumplir esa misión. Muchas veces las personas me preguntan como, ¿cuál es la misión con la que Dios nos hizo o con qué propósito yo estoy en esta tierra? ¿Qué es lo que realmente es más importante para mi vida como función o como tarea? Y siempre diré que una de las tareas y de las funciones más importantes que vinimos a cumplir en esta tierra fue un proceso de servir y de servir a Dios en medio de ese reino o de ese estilo de vida en el que nosotros llegamos a través del arrepentimiento y del conocimiento de la verdad de Jesucristo. Ahora, entonces, vuelvo y repito, un don es una capacidad espiritual, es una habilidad espiritual que es regalada por el Espíritu Santo. Estos dones no se aprenden, estos dones no se compran, estos dones no son para hacer un negocio, estos son regalos que el Espíritu da de una manera soberana y de una manera muy personal. El Espíritu Santo da el regalo a quien quiere darlo, como quiere darlo y cuántos regalos o cuántos dones quiere dar a una persona dependen del Espíritu Santo, no de nosotros. Esto siempre está dependiendo de Dios. Entonces, y hay que aprender a entender la diferencia entre un don espiritual y capacidades humanas, ¿no? A veces pensamos que porque tenemos ciertas capacidades humanas, entonces pensamos que son dones de Dios. No, son capacidades humanas. Los dones del Espíritu Santo son habilidades espirituales, sobrenaturales, que van más allá de lo humano y que me llevan a cumplir realmente propósitos ligados a la voluntad de Dios. Ahora, hoy en el tiempo que vivimos, algunas personas tienen conocimiento de los dones, otros no tienen tanto conocimiento, otros confunden sus capacidades humanas con los dones espirituales. Algunos tienen dones, pero están en un mal manejo, mal administrados. Algunos tienen dones, pero no los conocen y no los llevan en proceso de servicio y de función porque ni siquiera saben cómo, en qué consiste, cómo funciona y porque le ha faltado entrar en esos procesos profundos de entendimiento y de formación sobre los dones espirituales. Ahora, que alguien tenga dones espirituales no lo hace más espiritual o no lo hace más poderoso, o que alguien tenga más dones que otro no lo hace más santo. Es más, hay personas que pueden tener dones y en algún momento pueden descarriarse o irse a una vida desordenada y como los dones son irrevocables, o sea, no, Dios da un regalo y lo entrega a la persona y esos dones espirituales son irrevocables, o sea, no se quitan. Alguien podría tener dones y podría ser un borracho que tiene el don de sanar enfermos y sería un borracho que por ahí anda sanando enfermos y alguien dice como en serio, un borracho por ahí podría estar sanando enfermos, sí, sí tiene el don, este tipo de experiencias pueden manifestarse porque tiene el don. Pero por eso digo que alguien que tenga el don no lo hace más espiritual. Tiene una herramienta, tiene una habilidad que debería de ser usada y llevada en un proceso conforme la voluntad de Dios y no conforme mi propio deseo o mi propia voluntad. Hoy podemos encontrar personas que usan los dones de Dios de una manera no conforme la voluntad de Dios, sino conforme su mal manejo, su mal proceder, su mala formación, y pueden usar los dones no guiados por el espíritu, sino por sus emociones y pueden dañar a mucha gente en su entorno, ¿sí? Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Hay personas que de pronto tienen ciertos dones donde entonces empiezan a endiosar su vida, a pensar o a sentir que son dioses y entonces terminan también desviando a muchas personas del camino de Dios. Ahora,
Entonces aquí quiero que preste mucha atención. Hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede es un mismo espíritu. Entonces es el Espíritu Santo. Esta semana venía hablando acerca de lo que el Espíritu Santo hace, las funciones del Espíritu Santo en este tiempo, y a través de lo que estamos leyendo en Corintios, una de las funciones del Espíritu Santo es conceder regalos espirituales. Una de las funciones del Espíritu Santo es traer habilidades, capacidades espirituales a los creyentes para el servicio de la iglesia, para edificación de su vida y para edificación de muchas otras personas que van a llegar a nuestras vidas y que Dios a través del Espíritu Santo quiere que podamos cumplir propósitos de edificación, ¿sí? De llevar a que alguien sea edificado, sea bendecido a través de ese regalo que Dios ha puesto en su vida a través del Espíritu Santo. Entonces, una de las funciones del Espíritu Santo, concede regalos, concede dones espirituales. Ahora, hay diferentes maneras de servir. El verso 5, hay diferentes maneras de servir, pero todos estos cargos o todo este encargo viene de Cristo. Entonces, una cosa son los dones y otra cosa es esos ministerios o esos servicios de lleno, completamente de lleno, en medio de una iglesia, ¿verdad? Hay personas que tienen dones, pero no son para estar de llenos en el servicio de una iglesia, porque cumplirán unas funciones que en el camino de la enseñanza las quiero explicar. Pero lo que quiero decir es que Jesucristo es el que afirma a una persona como pastor, a una persona como maestra, a un evangelista. Jesucristo es el que afianza esos ministerios y el Espíritu Santo es el que entrega esos regalos para que las personas puedan llevar a cabo ese servicio de lleno en medio de una iglesia. Cuando hablo de servicios de lleno, es de una persona que está completamente dedicada a ser un pastor de una iglesia, a ser un maestro de una iglesia o a ser maestro de una academia de teología o un seminario teológico, o que puede ser un maestro que de muchas formas y que a través de muchos espacios puede formar personas para que se conviertan a través del tiempo en creyentes muy firmes en doctrina, en carácter, en madurez espiritual. Ahora, entonces dice, hay diferentes maneras de servir, pero Cristo es el que afianza esos ministerios. Hay diferentes manifestaciones de poder, pero es uno, Dios, el que realmente lleva a cabo estas manifestaciones de poder, y lo hace, vuelvo y siempre repito, de una manera soberana, de una manera muy como Dios quiere, no es como yo quiero que obre. No soy yo quien debe condicionar al Espíritu Santo para que haga algo, para que obre de una manera. Es el Espíritu de Dios el que me usa a mí para llevar a cabo lo que Él quiere y como Él lo quiere. Escuchen esto. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Entonces, todo aquel que recibió a Jesucristo en su corazón y que está en una vida de obediencia y que está en una vida espiritual, debe tener una prueba de la presencia de Dios a través del Espíritu Santo en su vida. O sea, usted, si es un creyente verdadero, debe tener una muestra, o sea, debe tener un don del Espíritu en su vida, como muestra que el Espíritu Santo habita en usted. Si el Espíritu Santo habita en usted, entonces en usted debe haber dones espirituales que Dios quiere que a través del tiempo se conviertan en servicio a los demás para la gloria de Dios. Entonces, aquel que es verdaderamente cristiano debe tener una muestra en su vida espiritual. Ahora, verso 8. Por medio del Espíritu a unos les concede que hablen en el don de sabiduría o que hablen con sabiduría. Ay, la, la, la.